¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. A continuación escucharemos la palabra de la presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Compañeras, compañeros, habla la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Seguramente me han escuchado más de una vez decir que la casualidad no es una categoría política ni histórica, ¿no? Bueno, los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea de que la casualidad no es una categoría política. Y la verdad que el pasado 24 de marzo en San Martín, cuando organizaron junto a Berta, estaba Guado, y hay un videíto que Guado me mandó hoy donde Berta se emociona mucho cuando Guado le promete que el Consejo Nacional del Partido Justicialista este año, por primera vez en la historia, va a reconocer a los fusilados en los basurales de José León Suárez. Es increíble, 69 años después. Pero no es solamente una casualidad, sino que además nos permite hoy también desmistificar. Hoy que estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, un 9 de junio del 56, a militantes, a dirigentes sindicales. Y unos días después, el 12 de junio, ahora este próximo jueves, el fusilamiento del general Juan José Valle de Cogorno, en La Plata, y de otros oficiales del ejército argentino que fueron fusilados. ¿Y por qué digo esto? Ese 24 de marzo también estábamos recordando el golpe militar, porque en esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, un fenómeno, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo del 2003 con Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno. Bueno, no.
estas cosas pasaron en el país. Fusilaban y asesinaban gente por ser peronista. El próximo lunes, 16 de junio, se conmemoran, sí, los 70 años cuando bombardearon aviones de la Fuerza Aérea Argentina y también de la Marina. Bombardearon la Plaza de Mayo un día hábil, no era una manifestación peronista, no, había argentinos y argentinas que transitaban como un día más allí. El golpe del 55 también, que lo vamos a conmemorar en el mes de septiembre, 16 de septiembre. Pero si queremos ir un poquito más para atrás, podemos empezar con el derrocamiento de Irigoyen y su encarcelamiento en la isla de Martín García. Hasta el abogado le metieron preso a Irigoyen. Espero que mi abogado no corra la misma suerte, pobre. Y él lo dejen en libertad. Pero bueno, nunca se sabe con esta gente. Al de Irigoyen lo metieron preso. Esta es la verdad de la milanesa. Y si quieren ir un poquito más para atrás, a los mentores periodísticos y políticos que quieren hacer convencer a los argentinos que por ahí no les gusta la historia, que esto empezó el 25 de mayo del 2003, podemos ir un poquitito más para atrás y podemos ir, por ejemplo, cuando degollaron al Chacho Peñalosa, ¿no? Y clavaron, después de haberse rendido, fue vencido en una batalla por el ejército mitrista, entregó las armas y lo mataron y lo lancearon. No solamente eso, le cortaron una oreja primero y la mandaron a San Juan como prueba de que había muerto, y después le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica en la plaza en Oltra. Y a su mujer, encadenada, le hicieron barrer la plaza de San Juan, humillación. Así que los que nos hablan de la grieta, que se hagan cargo de lo que hicieron en la historia argentina. Podemos ir un cachito más para atrás todavía. Y bueno, podemos hablar del fusilamiento de Dorrego, y si quieren ir más para atrás, con el nacimiento de la patria, cuando envenenaron a Moreno. En fin, a ver, en algún momento vamos a tener que discutir en serio la historia argentina, qué es lo que pasó, para que no nos sigan dividiendo inútilmente a los argentinos, porque estas divisiones, lejos de favorecer al pueblo, aún aquel que se siente antiperonista o antikirchnerista, finalmente termina perjudicándolo con procesos económicos que destruyen el presente y el futuro de los argentinos, porque de eso se tratan estos hechos. Esconden en la defensa de un modelo económico. Cuando se produce el golpe en el 55 y se derroca a Perón, lo que se quiere es terminar con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods. Y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario, y el que se inicia en el 2003. Un proceso de endeudamiento que hoy aún no solamente persiste, sino que se acrecienta. Cuando venía para acá, estaba escuchando un nuevo préstamo con bancos privados del Banco Central de 2.000 millones de dólares para acrecentar reservas. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Estos hechos que hasta el año 76 protagonizó el partido militar, y que había empezado ese partido militar con el derrocamiento de Irigoyen en el 30, luego sufre una mutación, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. La región se había caracterizado durante el conflicto este-oeste, comunismo, anticomunismo, con golpes de Estado. Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado.
ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar. Ahora han cambiado de partido y es el partido judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente. Es el PJ judicial, digamos, ¿no? El que ya no los mandan a Panamá, a las escuelas de las Américas, a aprender a ver cómo se reprime o se organiza la represión, sino los mandan a cursos de derecho en Miami, en Washington, etcétera, etcétera. Pero es eso. Y bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que en realidad lo que se están preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando sino en defensa propia. Y yo creo que es esta un poco la clave. Tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 17, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien, pero como lo dije el otro día, tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Estamos simplemente describiendo los problemas que atraviesa y atravesó la organización popular, nacional y democrática en el curso de la historia, que seguramente los va a seguir atravesando, pero que también seguramente los vamos a superar, porque en definitiva siempre viene, el pueblo regresa, tal vez con distintos nombres, tal vez de distintas formas, pero en definitiva siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase, que seguramente va a pasar porque no nos van a dejar seguir otra vez porque en realidad, como lo decía el otro día, tienen miedo y por lo tanto descreen de que puedan organizar algo enfrente nuestro, porque además esto que está ahora, esto que describía recién muy bien Leo, este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora. Me gustaría verlo al presidente que se hace tanto el machito mexicano con los del Garrahan, con los discapacitados, a ver qué hacen ahora que la justicia en lo civil y comercial de Clarín le decretó y le aprobó la adquisición de Telefónica, a ver si realmente
pueden desarmar y desarticular eso como una prueba de que realmente... No, ¿no es cierto? No, seguramente que no parece. Así que en realidad estamos frente a una decisión en donde el Poder Judicial o el Partido Judicial, en este caso la Corte, a la que definí hace una semana como guardia pretoriana del poder económico. Fíjense qué curioso, decreto 70 hace más de un año y sigue vigente. ¿Ustedes se imaginan un decreto 70 pero emitido por el campo nacional, popular y democrático que hubiera tocado intereses de la economía concentrada, hubiera durado más de un año, no le daba más de 15 o 20 días, en lo que fue ese decreto 70, una verdadera reforma constitucional encubierta? Y así podemos seguir enumerando, como cuando nos declararon en menos de un mes inconstitucional la reforma o democratización de la justicia que habíamos iniciado nosotros. Por eso creo que es muy importante esto que estamos haciendo hoy acá, que es por primera vez, una cosa que habíamos decidido mucho antes de que esto se supiera, el reconocimiento de nuestra historia. Nadie puede avanzar si no se sabe de dónde viene. Si no sabes de dónde venís, difícilmente puedas llegar a buen puerto. Difícilmente puedas llegar a buen puerto. Por eso es muy importante organizarse. Por eso es muy importante, y lo vuelvo a recalcar una y otra vez, no vernos como militantes electorales, sino como militantes políticos, que tenemos que organizar a la sociedad en todos sus sectores y sus áreas para articular y fundamentalmente difundir las ideas, lo que pasa, ayudar a interpretar y a decodificar. La gente tiene muchos problemas y además los sectores más jóvenes, más nuevos, desconocen parte de la historia. Y creo que son actos como estos los que contribuyen a atar los hilos de la historia, porque en definitiva siempre intentan presentarnos la historia como hechos que no tienen que ver el uno con el otro, como que no hubiera una articulación entre los hechos. Y me parece que esta es una forma de ponernos en un lugar de no interpretar adecuadamente y de codificar lo que estamos viviendo. Por eso creo que no es casualidad el hecho de estar acá. Y estoy acá, como vos dijiste, sí, claro. Nosotros no somos como esa derecha mafiosa que se profuga 3 años y cuando vuelven al país, después de haber organizado mesas judiciales para perseguir y encarcelar empresarios, militantes y dirigentes, se profugan al Uruguay 3 años, vuelven a los 3 años, no solo los escarcelan, sino que además los sobresean. Nosotros no, estamos acá, los peronistas estamos acá y vamos a seguir estando acá, les guste a quien les guste. Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto. Miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Así que quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa
inmensa responsabilidad. Organizar y permitir, como lo hicimos, que en el 2015, cuando en aquella plaza los compañeros nos decían vamos a volver, y muchos no creíamos, muchos no creían, nosotros creíamos, muchos no creían, pudimos darnos una estrategia de construcción. Esto también requiere, ojo, desprendimiento personales, porque la unidad, siempre y cuando el primero sea yo, así no se construye la unidad. La unidad se construye, no importa quién sea el primero o la primera, sino que sea una unidad que asegure la construcción de la victoria, como lo hicimos en el 19. Y como a pesar de las dificultades tremendas, estuvimos a punto de lograrlo también en el 23, apenas a 2 puntos y algo de poder ganar después de las dificultades que ya todos conocemos y sabemos, y también de las defecciones, porque también las hubo. Y a las defecciones hay que llamar, una cosa son los errores y otra cosa son las defecciones. A las cosas siempre hay que llamarlas por su nombre, sin que nadie se ofenda, porque si no confundimos y finalmente nadie termina entendiendo nada. Así que en nombre de esas construcciones, de esa Argentina que pudimos construir con Néstor, con apenas el 22% de los votos, como decía yo, más desocupados que votos, en nombre de esa historia y de todas las demás, la del papá del compañero, la de los anteriores, de los radicales revolucionarios, que también los hubo, y seguramente debe haber muchos radicales que también hoy estén de acuerdo con que esto, así como está, no va más, es muy antidemocrático, Apuesto a que los hay, apuesto a que los hay. Construir realmente una organización popular y democrática que permita... ¿Quién se está riendo de qué? Ah, mirá, está Leopoldo Moró y Sergio Palazzo, claro que sí. ¿Ves? Son radicales. Un aplauso para los compañeros. Agradecerles a todos y a todas la presencia acá en el partido. La verdad que se armó un acto que, por eso te digo lo de la casualidad, ¿viste? Siempre el de arriba decide cómo y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Y vos sabés que hoy miraba el diario Clarín en la tapa que decía un sicario intentó matar a Uribe. Y me fui a la tapa del Clarín del 2 de septiembre. Un brasilero, dice, atacó, gatilló en la... un brasilero gatilló, como que pasaba por ahí un brasilero y gatilló en la cara de Cristina. Bueno, sin olvidar, por supuesto, aquella maravillosa frase de la bala que no salió, pero la sentencia que sí saldrá. Claro, los mentores de esta sentencia son esos. Lo publicaron ellos, lo dijeron ellos en letra de molde. No es un invento mío ni una visión conspiranoide de la historia. Es simplemente que leo y tengo comprensión de texto para que nadie se haga el idiota. Con leer y comprensión de texto en la Argentina no saben el tiempo que uno ahorra en dejar de decir estupideces. Pero bueno, agradecerles a todos y a todas la presencia acá y que no sea una presencia únicamente frente a un hecho, sino que sea una presencia que no esté solamente en lugares cerrados, en todos. Hay mucho conflicto en la sociedad, hay mucha demanda, hay mucha necesidad.
estemos junto a la gente que tiene necesidades, demandas, estemos junto a ellos para ayudarlos, para tener empatía, para organizarlos, para profundizar precisamente en esa articulación. Es lo que siempre hemos hecho y lo que mejor también sabemos hacer. Ser empáticos y que nos importen los demás. Por favor, es necesario en una Argentina a la que la quieren someter a una cuestión de crueldad y de falta de empatía impropia de la gente de bien, decente. Yo digo de los cristianos y de los humanos, fundamentalmente. Muchas gracias a todos y a todas. Esa fue la palabra, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Así, de esta manera, damos por finalizado este acto. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Los de allá atrás no escuchan, me parece. Hola. ¡Ey! Hola. Ahora sí, hola. Ahora sí, ahora sí. Otra vez en la calle, siempre los peronistas en la calle. Qué costumbre, che. En fin. Bueno, hoy recordando, la verdad que una emoción muy fuerte. Recién estuvimos con los hijos, los nietos. Estuve recién abrazando a la nieta y al bisnieto del general Juan José Valle, fusilado en 1956. El próximo jueves va a ser 69 años que fusilaron a un militar argentino por ser peronista. Antes habían fusilado a dirigentes y militantes políticos en los basurales de José León Suárez, que son los que estábamos recordando. ¿Y escuchan? Sí. Bien, bien. Escuchen y cuenten también, para que no vengan a decirle ahora, ay, desde que llegaron los kirchneristas, hay una grieta en el país. Aflojen, muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Es hora tal vez, de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina, porque hubo una Argentina industrial, hubo una Argentina de trabajadores, hubo una Argentina de la que yo soy hija, de un colectivero, y llegó a presidenta de la Nación. Esa Argentina fue la Argentina en que se podía soñar con el futuro, se podía soñar que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construirse un porvenir y progresar. Es necesario volver a discutir entre todos los argentinos en serio a dónde vamos. Ningún argentino
puede decirme, mirándome a los ojos y sin bajar la vista, que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso? Nos dicen que hay superávit fiscal. Pelota el superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas. Se desfinancian los hospitales. Se anulan programas científicos, se cierra o quieren cerrar el CONICET. No se construyen más viviendas. No hay rutas nuevas, ni reparadas las rotas. No se financia la educación porque se han acabado todos los programas de financiamiento universitario y educativo. Claro, ¿cómo no va a tener plata? Sí, claro. Si vos no pagás la luz, si no pagás el gas, si no le pagas a tu empleada, si no pagás al jardinero, seguramente vas a tener superávit fiscal. Y del superávit financiero, mejor ni hablemos. Los argentinos tienen que saber que le están mintiendo. Todo el endeudamiento, todos los intereses del endeudamiento se multiplican todos los días y no los pagan, los mandan de vuelta a capital. Nadie sabe cómo van a pagar el año que viene todo lo que se debe. Todos saben, empresarios y medios de comunicación, que este modelo es inviable. Ya lo intentaron en los años 70 con el golpe de Estado. Y en ese momento eliminaron partidos políticos, sindicatos, 30.000 desaparecidos, o el número que quieran ponerle. Otra cosa que me revienta, cuando discuten esas cosas, ¿no? Que son 30.000, que son 8.000, que son 9.000, que son... A ver, bueno, dale, son 9.000. Bueno, ¿dónde están los 9.000 entonces? A ver, dale, decímelo, dale, dale. Manga de descerebrados y descerebradas. Creo que van a solucionar esto metiéndome presa. Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país. No haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Conmigo han buscado... Colonia no, patria sí, Colonia no, patria sí, Colonia no, patria sí, Colonia no. Conmigo
siempre, han intentado amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo le va a los gobiernos que deciden pagarle al fondo, a los gobiernos que deciden terminar con el negociado de las AFJP, que se llevaron en comisiones más de 12.000 millones de dólares, mientras pagaban salarios de miseria. Y lo que es peor, compañeros, compatriotas, los argentinos no saben que cuando decidimos recuperar las AFJP, el 60% de las jubilaciones las pagaba el propio Estado en un negociado infame. Quieren poner en la pica la cabeza de los que recuperamos YPF y Vaca Muerta, a la que hoy le dicen que los va a salvar. Miren, el país no se salva con una economía meramente extractivista. El país no se salva con la minería sin valor agregado, con el gas sin valor agregado, con el petróleo sin valor agregado. Eso sirve solamente para pequeños enclaves regionales. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la Argentina industrial del Gran Buenos Aires, donde reside más del 50% de la industria manufacturera argentina? ¿Qué van a hacer con el Gran Rosario, donde la alternativa para muchos pibes sigue siendo ser soldaditos del narco? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el Gran Resistencia, donde no hay minería, donde no hay petróleo, donde no hay gas en estos lugares? Es necesario en serio sentarse a pensar que tenemos los argentinos que discutir y superar fundamentalmente prejuicios y falsas antinomias, porque lo peor de todo es que son falsas antinomias. Y entonces veíamos cómo en barrios populares, en las elecciones del 23, ganaba este experimento que hoy gobierna la Argentina, pero vimos en las últimas elecciones que esos barrios que había ganado los perdió. Sin embargo, también vimos que allí, en esos barrios populares, la inasistencia al momento de la votación también crecía y era más grande. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que interpelarnos como militantes nacionales y populares. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que no estamos logrando interpretar y decodificar eso que está pasando en la base. Y esto requiere una discusión profunda. Y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. Déjense de joder de una buena vez por todas. Déjense de joder de una vez por todas. Si todos o casi todos y todas han llegado en un proyecto político que nació y se parió allá por el 2003. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Fue el hijo de la explosión de la convertibilidad. El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando, porque esto finalmente va a terminar también en una gran crisis. No hay posibilidades de final feliz para esto. Y entonces esto nos exige prepararnos para ser quienes organicemos y ser alternativa. Pero si no lo hacemos, si no lo sabemos hacer, por mezquindades, por mediocridades o estupideces, igualmente la historia no se detiene.
Los ríos no se detienen. Cuando no pueden ir por un lado, van por el otro. Pero finalmente los ríos avanzan. La historia lo demuestra. No es que esté diciendo ni descubriendo el agujero al mate. Estoy simplemente describiendo, porque, como digo siempre, cumplir años tiene una ventaja, ¿viste? Cumplir años tiene la ventaja de haber visto casi todo, de haber visto cómo la clase media se embelesaba durante la dictadura, miraba para otro lado y decía, bueno, si se lo llevan por algo será, y con el dólar barato y la plata dulce, aguantaron 5 años hasta que se disparó la inflación, vino Malvinas y se terminó todo. Pasó lo mismo en los 90 con el dólar barato. Finalmente después explotó la desocupación y fíjense qué curioso, la inflación era 0 y la desocupación era casi del 20%. Estas son las cosas que hemos vivido. Y como ya lo hemos visto, sabemos que estas mismas... ¿Por qué razón las mismas políticas iban a tener un resultado diferente? Tal vez todo esto pivotee sobre un clima de época y sobre una forma de incapacidad por parte de nosotros mismos, de poder explicar y decodificar. Creo también, y esto es una teoría y que nadie se enoje, creo que también esto que estamos viviendo los argentinos es una crisis, o el resultado de una crisis educativa. Esto a nosotros no lo hubieran podido meter gato por liebre cuando la escuela argentina, cuando la universidad argentina formaba ciudadanos y ciudadanas. Hoy, en un sistema ya obsoleto, creo que debemos replantearnos también nuestra forma de enseñar, de educar, de comunicar. Estamos en una situación que nos exige poner el esfuerzo en todo esto, pero estoy segura porque lo que no se aprende en la escuela, finalmente te lo enseña en la calle. Y la letra con sangre entra, dicen. Y no es que esté diciendo, no es que esté anunciando ni violencia ni nada. Simplemente, cuando los hechos suceden, cuando la plata sigue sin alcanzar, cuando los remedios siguen aumentando, cuando no tenés trabajo o no te aumentan el salario porque han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas, pero le han puesto un gran cepo al salario. Estos inventaron el cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque, claro, tal vez le conviene al gran capital el cepo al salario, pero llega un momento que también ese gran capital termina sin respuestas para la etapa, porque no alcanza para los 47 millones de argentinos o para los 50 millones de argentinos. Por eso, bueno, no me quiero extender más, porque si no ya veo que terminamos... No empiecen con que... Necesitamos, en serio, mucha militancia, mucho trabajo, mucha organización y mucha solidaridad. Nadie va a creernos que somos solidarios con ellos si nos ven despedazarnos entre nosotros. Nadie va a creer que somos solidarios con el resto de los ciudadanos si vemos cómo el otro le da un palo a su compañero por la cabeza. Así que el ejemplo bien entendido empieza por casa. Así que acá, en la puerta del Partido Justicialista, como una militante peronista, les digo, volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir grandes victorias. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Lo quiero mucho. Muchas gracias.
Muchos jóvenes sin formación que germinaron en medios sin precedentes, al calor de familias con poco o nada de conciencia de clase, muy gorilas pero también muy pobres. Antes los gorilas eran ricos, antes la lucha era de pobres contra ricos. Ahora la lucha es entre personas con sentido común y estallados mentales, que fueron capaces de votar a un Teletubby con motosierra que les prometió que los va a hacer mierda y lo votaron igual con tal de destrozar al peronismo. Pero el peronismo, muchachos sin educación, no es una persona, no es un hombre. El peronismo es la representación de un montón de reivindicaciones que te conciernen. Esas reivindicaciones no son solo para defender a los pobres, a los que tu mamá te enseñó a llamar vagos. Muchas clases media en poco tiempo estarán en la pobreza. ¿Qué le vas a decir al ferretero que compre bitcoins? ¿Te parece gracioso? Elegiste creer en una ideología libertaria que no tiene patria ni bandera. Pero esto no es libertarismo, esto es un fraude, a la medida de los empresarios que se van a quedar con todo. Y mientras vos aplaudís como foca esos preceptos falsos y festejás al Iñoki que tiene una empleada que le limpia el culo cada mañana mientras él se ríe por las redes de los que se quedan sin laburo, una mano se está metiendo en tu bolsillo y te está sacando la tuya, porque el sufrimiento que compraste no era para ninguna casta. El sufrimiento que votaste te jode a vos y nos jode a todos. Y nos jode a todos. A hablar con Juan de lo que se está diciendo que se viene con Cristina. A mí me da la impresión de que Milei lo persigue por el tema del caso Libra, ¿eh? Viste, sí, que claro. Grabois viajó a Estados Unidos también para ver la causa allá. Tiene un tema con Grabois. ¿Y por qué se lo hace por el caso Libra y lo hace ahora porque ya no está Francisco también, ¿eh? Eso también es importante. Desde que murió Francisco empezaron a pegar a los curas los miércoles, que antes no pasaba, y ahora se llevaron en cana a Grabois. Digo porque hay que tener en cuenta todo. Claro. ¿Tenía que haber una orden judicial, sí o no? Sí. Para detenerlo, sí. Claro. O sea que va por encima. A ver, si la policía pasa por un lugar y encuentra a alguien que está cometiendo un delito, lo puede detener. Pero como dice él, ¿para qué lo vamos a analizar si el jefe de la policía dijo que lo hizo por orden de Milei? No, y hay algo más. Porque la policía para desalojar un lugar necesita una orden de un juez. El gobierno dijo que como era un edificio público se podía hacer simplemente por la orden del Poder Ejecutivo. En ese caso, en el momento en el que termina el desalojo, cesa ese mandato. Es decir, el Poder Ejecutivo puede mandar a la Policía Federal a desalojar sin orden de un juez un edificio público, pero no, o sea, una vez que Grabois está fuera del edificio público, ahí empezás a necesitar la orden del juez para seguir actuando. Ajá. Porque Grabois tampoco es que se resistió, atacó a la policía en ese acto. Entonces se extralimita al detenerlo. Y obviamente lo reconoció el jefe de policía y lo reconoció la propia Bullrich. Creo que lo tenemos para escucharlo. Es el tape 9. Donde dice que se lo detienen porque él era el organizador de esas tomas. Eso es algo que tiene que determinar una investigación judicial, no lo puede determinar. Si fuera por flagrancia hubieran detenido a los 50 personas que estaban adentro, ¿no? Exactamente. Tenemos el tape 9 con Bullrich, donde ella misma se hace cargo de esto, porque es impresionante, hay una confesión de parte directamente. El desalojo fue un éxito. Recuperamos un edificio. Ahí lo tenemos a Juan. A ver, dale. Juan, a ver. ¿Cómo estamos? Yo los escucho mucho mejor ahora. Contame el tema del instituto, el lugar a donde fuiste, por qué fuiste, cómo fue, ya que estamos. Bien, a ver, esto me parece que es lo más significativo de la cosa. Acá hay una intención de borrar la memoria histórica del movimiento popular de la República Argentina. Esta gente clausuró la casa donde Evita pasó los últimos días de su vida, agonizando, donde escribieron Viva el Cáncer, donde el 16 de junio el bombardeo gorila de la revolución libertaria, la revolución libertadora, mal llamada revolución del 55, mató 20 personas ahí, porque no solamente fue en Plaza de Mayo, también fue ahí en lo que se conoce como el Palacio Unzué. De ese lugar retiraron todo el archivo histórico, los cuadros, las esculturas. Hay una foto que seguramente la tienen, que es de Perón y Evita con una bolsa mortuoria en Lotería Nacional, que lo llevaron a Lotería Nacional, ¿no? Donde se rifan las cosas. No lo llevaron al Archivo Histórico Nacional, lo llevaron a Lotería Nacional. Con una mezcla de perversión, que es lo que tiene esta gente, y definición de tratar de resetear la mente y lobotomizar a los argentinos para que pierdan el recuerdo de los momentos en los que los derechos fueron una realidad efectiva. Eso tiene que ver también con los intentos de proscripción de Cristina y con los intentos de erradicar al peronismo como identidad política
y como identidad política mayoritaria, popular, de ampliación de derechos, del corazón de nuestro pueblo, de ese edificio donde nosotros realizamos la permanencia pacífica, ahí se firmó la Constitución del 49, ahí se desarrolló los derechos de la niñez, de la ancianidad, de las personas con discapacidad, de la universidad pública y gratuita, porque no era gratuita hasta Perón, el voto femenino, es decir, el gran proceso de ampliación de derechos que vivió Argentina fue durante los gobiernos del general Perón. Eso es lo que configuró la Argentina moderna, la Argentina donde los descamisados podían caminar por Florida y no eran tratados como basura. Y eso nunca lo pudieron borrar, ni con las dictaduras, ni con las bombas, ni con las desapariciones. Y este gobierno de imbéciles piensa que lo va a borrar con un par de represiones y cerrando un lugar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos para decirle, no, miedo no les tenemos, a mí me pueden llevar detenido todas las veces que se les cante la gana, me Río de Janeiro, desde luego es muy evidente que ellos ya no tienen ningún prurito en mostrar que están funcionando como una cuasi dictadura, porque si el Poder Ejecutivo puede definir a quién se detiene y a quién no, y bueno, tenemos un problema. Pero este gobierno va a caer, pero hay que ver todo lo que puede destruir antes. Por eso nosotros tenemos que defenderlo, poner el cuerpo, poner el corazón, estar, y es lo que tratamos de hacer nosotros. Yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos con tantos compañeros, mucha juventud, que después se quedó hasta las 5 de la mañana cuando pude mandarles un mensaje de que se vayan a la casa enfrente de la Superintendencia de Investigaciones ahí en Lugano, que es donde dicen algunos rumores que la quieren llevar a Cristina también. Así que bueno, eso fue un poco, Roberto. Juan, la reflexión hay un tema contra vos, porque vos estás comandando, y aparentemente con bastante eficacia, la investigación sobre el caso Libra. Eso les molesta particularmente. Hay dos personas que son muy del grupo esotérico de Milei, que son Karina y Petovelo, y que son de alguna manera las secuaces de Milei en sus crímenes más evidentes. Los más profundos los cometen Bullrich, Sturzenegger y Caputo, que son el staff permanente de la derecha argentina. Estuvieron con Cavallo, con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Ese es el staff permanente, ese es de los negocios grandes. Ahora las picardías la tienen a Petovelo y a Karina Milei. Y Petovelo está hasta las manos en la causa de alimentos, y Karina Milei está hasta las manos en la causa de Libra, porque además ella no tiene inmunidad como si tiene el presidente. Entonces, desde luego, tiene una tirria particular contra mí como uno de los que lo está combatiendo. Digamos, no somos tantos de los dirigentes conocidos, si se quiere, o que tenemos alguna influencia, algún predicamento que estamos tan en la ofensiva. Que creo que es lo que hay que hacer, digamos, frente a un gobierno de esta naturaleza, es combatir. Y entonces, bueno, eso es así. Lo que es atípico es que lo digan tan desfachatadamente, el uso de la fuerza pública, direccionado por el presidente de la Nación y su ministra Bullrich, que actúa como una barra brava, Pepita la pistolera, contra un dirigente que puedo ser yo, puede ser cualquiera, ¿no? Juan, ahora una reflexión. Vos sabés que recién yo pregunté si iban a hacer un paro en rechazo, o marcando el rechazo de la aparentemente futura detención de Cristina que se viene. Me acaban de contestar que no. Quería un análisis tuyo sobre esta circunstancia y qué pensás que va a pasar. Yo no puedo indicarle, siempre fui muy respetuoso de la organicidad pero te lo digo en general, no te pregunto por esto, te doy el dato nada más, pero quiero una reflexión tuya sobre lo que se está diciendo, es que ¿no? Todos los argentinos, en particular los peronistas, tienen que repudiar de todas las maneras y con todas las herramientas posibles la proscripción de Cristina, de manera categórica. Eso es lo que yo creo. Cada uno verá cuál es esa herramienta, cuál es la más eficaz. Ojalá hubiera una suerte de comando unificado de cómo combatir esta proscripción, pero no lo hay porque hay mucha mezquindad, hay mucha especulación en torno a cómo queda parado cada uno. Esto es así, es muy lamentable, pero es así. Hay mucha especulación sobre cuán pegado quedás o cuán despegado quedás.
Yo tengo la misma posición que tenía en el año 2017 cuando acompañé por primera vez a Cristina Comodoro Pi. Nunca fui un cristinista fanático, siempre consideré que Cristina tenía cosas buenas y cosas malas, pero siempre tuve claro que a Cristina la persiguen precisamente por todo lo bueno que hizo en su presidencia, en sus dos presidencias, desde mi punto de vista las mejores presidencias del país después de las de Perón, por todas esas cosas buenas que hizo, por haberle permitido a los argentinos disfrutar de una parte considerable de la torta que se quieren llevar el 1% más rico, por todo eso la persiguen y la van a perseguir toda la vida. Y por ese mismo motivo hay que defenderla con el corazón, con la cabeza, con el cuerpo, con la voz, de la mejor manera posible, cada uno según su conciencia, su saber entender, su capacidad, porque no es lo mismo lo que podés hacer vos desde el periodismo de lo que puede hacer una señora en un barrio que la quiere mucho a Cristina y que por ahí puede llegarse a una manifestación tomándose 3 colectivos, ¿no? Es decir, pero cada uno desde su posición hacer lo mejor que pueda para defender a Cristina, que es la representación de un conjunto de ideas que en gran medida son las mismas ideas que tenemos nosotros. Básicamente, la idea de la justicia social y una distribución equilibrada de la riqueza y del ingreso que se genera en un país. Juan, gracias por atendernos. Un abrazo, Roberto. Chao. Un abrazo, Roberto. Chao. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes,